Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Hola, bienvenidos a Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México. Un podcast en donde platicamos todo acerca de inversiones y finanzas. Mi nombre es Luis González, soy codirector de inversiones para la Oficina de México. Y me acompaña, como todos los miércoles, Alejandro Vargas, instructor de educación financiera de la Academia de Franklin Templeton. Y hoy vamos a seguir hablando de temas de riesgos, ¿no? Empezamos con un capítulo de riesgos generales, después hablamos de las calificadoras, riesgos de bonos, y hoy, de manera natural, hablamos de riesgos en acciones, ¿no? Correcto. Entonces, no sé si quisieras empezar con alguna idea. Sí, claro que sí. En el capítulo pasado hablábamos de que los bonos o el riesgo en los instrumentos de deuda lo medimos a través de el lente de las tasas de interés y el lente de la capacidad de voluntad de pago. En el caso de las acciones es un poquito distinto porque aquí no estamos invirtiendo en un contrato de deuda, sino que estamos aportando capital a una empresa con la expectativa de que esta empresa a futuro crezca y prospere. Exacto. Entonces, el tipo de riesgo que estamos incurriendo en este proceso accionario es muy distinto al de la deuda, ¿no? Exacto. Al final del día, en la deuda hay un contrato de repago, ¿no? Te tienen que repagar la deuda, ¿no? Cuando inviertes en acciones, no. Cuando inviertes en acciones es lo que sobra de toda la actividad económica de una empresa, lo que sobra, la utilidad, es a lo que tienes, es lo que puedes reclamar. Si no hay utilidad, no puedes reclamar absolutamente nada, ¿no? Ese es el riesgo. El riesgo es que al final del día una empresa no sea rentable, ¿no? Y en ese sentido es bien distinto la métrica de riesgos de un bono y de una acción. Hablábamos que en los bonos era bien importante tener empresas que generaran efectivo. ¿Para qué? Para que esa generación de efectivo pudiera repagar esas deudas, ¿no? En acciones, si bien la generación de efectivo es importante, lo que nos tenemos que fijar más es que sea una empresa rentable. ¿Para qué? Para que el inversionista en renta variable pueda tener acceso, o sea, a la parte más baja del estado de resultados, que es la utilidad. Ya sea a través de reinvertir esa utilidad para hacer crecer la empresa, ¿no? O bien a través de dividendos, para que te den tu lanita, ¿no? Todos los años fiscales, ¿no? Sí. En términos muy, muy prácticos y sencillos, cuando hablamos de deuda, hablamos de un contrato. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de un título financiero que esperamos que con el paso del tiempo y conforme la empresa prospere, ese título se aprecie en valor. Entonces, esa acción o ese título financiero y si se aprecia o no en su valor va a depender mucho de qué tan bien haga las cosas la empresa, ¿no? Y qué tan bien hace las cosas la empresa va a depender también del factor humano o de las personas que están involucradas en la toma de decisiones, de la salud financiera de la misma empresa y de sus perspectivas a futuro, cómo lo están haciendo sus competidores, cómo se posiciona en el mercado, factores completamente distintos a aquellos de la deuda, ¿no? Exacto. A ver, al final del día estamos hablando de una misma institución, solamente estamos hablando de distintas partes de la cadena que lleva a cabo la institución en el mercado general, ¿no? O sea, desde vender el producto hasta tener utilidad, o sea, pasan muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y el endeudamiento entra en esa cadenita, en algún punto intermedio, y la renta variable entra hasta abajo, ¿no? Es decir, si hay utilidad, te toca lana, si no hay utilidad, no toca lana, y punto. Que esto lo vimos en uno de los capítulos iniciales cuando hablábamos de estructura de capital, ¿no? Cómo se financia una empresa o una institución. Hablábamos de que lo puede hacer a través de deuda, pero también a través de la emisión de acciones. Y hablábamos también de qué posición toma cada uno de estos instrumentos dentro de la estructura misma de la empresa, ¿no? Exacto. Perfecto. Y en ese sentido, pues el primer riesgo que yo vería al invertir en acciones son riesgos ya sea específicos del sector en el que está o riesgos, pues sí, más ligados pues a la misma La empresa. actividad, ¿no? Ok. Es decir, el mercado en el que te estás desenvolviendo es un mercado boyante o es un mercado, o sea, no es lo mismo ahorita invertir en empresas que están enfocadas a inteligencia artificial, Mm. ¿no? A empresas que están dedicadas a hacer papel para periódicos, ¿no? Sí. Que claramente el periódico ya va de salida, ¿no? Y seguramente sus márgenes se han ido
yendo hacia abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho va a depender de la coyuntura y del ciclo económico en el que estés, del sector en el que estés, de si una empresa tiene potencial o no para crecer y para generar estas utilidades, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo. Y si te fijas, es un riesgo bastante macro. En el sentido de que aborda o de que contiene muchas variables. De que contiene muchas variables y de que al final del día la empresa está asentada en un país, en un sector, en una tendencia global y va a ser afectado por lo que está pasando pues, con el resto del mundo. Correcto. Que entonces eso nos lleva a nuestro siguiente riesgo, ¿no? Que sería el riesgo de mercado. Exacto. Lo mencionamos también en el primer capítulo de esta serie de capítulos de riesgo, que hablábamos son todos esos factores macroeconómicos que tienen algún tipo de efecto o injerencia en los prospectos mismos de la empresa, ¿no? Exacto. Que las tasas cambien, que el tipo de cambio también cambie, que por ahí haya una recesión, una desaceleración económica, que baje la demanda por el producto de la empresa, todas esas cosas que pueden suceder en el entorno del mercado que afecten directamente a la actividad productiva de la empresa. Exacto, y que puede presentarse de varias formas, ¿no? Uno es simplemente que baje el precio de la acción, ¿no? Que el precio de la acción baje y eso pues, va a hacer que pues, pierdas dinero, ¿no? Otro es a través de sus múltiplos, los múltiplos que vamos a dedicar un capítulo entero a hablar de múltiplos más adelante, pero pues, es la forma en la que están valuadas las empresas, ¿no? Lo platicábamos en su momento, que la acción de una empresa valga 25 pesos y que la acción de otra empresa valga 100 pesos, no te dice absolutamente nada, ¿no? No quiere decir que la de 100 pesos está más cara que la de 25, ¿no? Al final del día, el valor o el precio de una acción pues, es bastante, o sea, no te dice nada, ¿no? Si quieres ver si una empresa está cara o está barata, tienes que voltear a ver sus múltiplos, ¿no? Y entonces ahí ya empiezas a hacer un análisis un poquito más profundo, que es el precio entre las utilidades que está generando, o el precio entre el valor en libros, o el precio entre las expectativas de la utilidad que va a generar, ¿no? Ahí ya te puedes dar una idea de si está cara o está barata, pero por el propio precio no, ¿no? Entonces, una baja en el precio, pues obviamente te genera una minusvalía, una baja en el múltiplo, ¿no? Que ahí ya estamos hablando del valor intrínseco de la empresa, te va a generar también una minusvalía y viceversa, ¿no? Sí. Entonces, eso es, digamos que los riesgos de mercados más claros, movimientos que se pueden explicar por temas macro como inflación, recesiones, incertidumbre, regulación, ¿no? Perfecto. Y tenemos una medida para poder aproximar qué tanto efecto tiene este riesgo de mercado dentro de la empresa, hablando de la beta, ¿no? Cuando hablamos de la beta estamos hablando de qué tan sensible o qué tan ligada está la acción o su precio a los movimientos en el mercado. Exacto, la beta sería como el símil de la duración en las acciones, Ok. ¿no? O sea, al final del día la beta de una empresa es cuando el mercado general, cuando el IPC o el S&P suben 5%, si la beta es 1, entonces lo que te está diciendo que esa acción se mueve igual que el mercado. En la misma dirección y en la misma intensidad, ¿no? Exacto, el S&P sube 5%, la acción de la empresa A sube 5%, ¿no? O sea, tiene la misma sensibilidad. Si la beta es mayor a 1, entonces tiende a moverse más que el mercado. Si la beta es menor que 1, entonces es menos sensible a los movimientos del mercado, ¿no? Entonces, al final del día es eso, o sea, una beta es una medida, una métrica de sensibilidad para darte una idea de movimientos generales del mercado, cómo afectan a mi acción particular. Y en términos de dirección e intensidad, ¿no? Correcto. Porque cuando hablabas de la beta mayor a 1, el activo se mueve en la misma dirección que el mercado, pero con una intensidad mayor. Menor a 1, misma dirección, pero con menor intensidad. Y por ahí también hay betas inversas, ¿no? De menos 1. Entonces, ahí el mercado se mueve en una dirección, el activo se mueve en dirección opuesta, con la misma intensidad, ¿no? O mayor. Exacto. Y también puedes tener cosas como correlaciones, ¿no? La correlación es un numerito que va entre menos 1 y 1, y también lo que te dice es, pues, qué tan correlacionada está el movimiento de una empresa con todo el mercado, o con otra empresa, ¿no? Y justo lo que quieres al momento de diversificar es tener activos o acciones
que tengan correlación cero o correlación negativa, ¿no? No quieres que todo tu portafolio se mueva a la misma vez, porque cuando te va bien, ok, sí te va a ir muy bien, pero cuando te va mal, te va a ir muy mal, ¿no? Entonces quieres estar con instrumentos que tengan correlación negativa o que no estén correlacionados. Entonces las correlaciones es otra forma o es otra métrica de medir el riesgo en un portafolio. Es mucho más natural en equity que en otras clases de activos, pero ¿Cómo, hay una diferencia entre la beta y la correlación? sí hay diferencias, pero miden cosas similares. Ok. No, o sea, al final del día o sea, sí, la formulita es distinta, Ok. pero sí, pero presentan ciertas similitudes, ¿no? Que en términos de, pues sí, de lo que indica, ¿no? Sí. De la interpretación que estás tratando de obtener. Entonces, hasta ahorita hemos hablado del riesgo específico o inherente a la actividad productiva de la empresa, hemos hablado del riesgo de mercado o todos los factores más macroeconómicos que pudieran afectar su desempeño. Hablamos de esta medida de aproximación de la beta, pero también hay un último factor que debemos de considerar dentro de los riesgos en acciones, que es la irracionalidad de las personas y la narrativa que pudiera estar existiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo es que la irracionalidad de las personas puede tener una injerencia o afectar al precio de una acción o a los movimientos de la misma? A ver, creo que eso funciona en prácticamente todos los activos financieros, ¿no? Irracionalidad y narrativa, pero creo que es mucho más obvio y claro en el equity. Más palpable, ¿no? Exacto. Y en esencia es, o sea, mucho del activo o mucho del valor de un activo, particularmente de acciones, tiene que ver con expectativas, ¿no? Hay una forma de dividir a los índices que a mí me gusta hacer cuando estoy dando temas de coyuntura y ver cómo está el mercado. Lo que me gusta hacer es dividir el índice en 3 pedacitos, Ok. ¿no? Lo divides primero en el book value de todas las empresas que hay, es decir, el valor en libros, literal, los fierros de las empresas, ¿no? Cuánto vale del índice, generalmente es un valor pequeño. Después tienes las expectativas de crecimiento de utilidades a los próximos 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque pues, generalmente 3 años es donde el management puede llegar a tener cierto control sobre sobre las utilidades. ¿Por qué? Porque tienen un business plan que generalmente se ejecuta en el corto plazo y entrega resultados en el corto plazo, ¿no? Entonces, ese también tiende a ser relativamente estable en el tiempo. Y después tienes el residual, que es la suma de estos dos menos el valor del índice, Ok. ¿no? Generalmente ese residual históricamente es alrededor del 45-46% del valor, casi la mitad del valor. ¿En serio? Y esas son las expectativas de largo plazo. Wow. Ajá. Y esas expectativas de largo plazo, que luego le llamamos los sueños y las esperanzas del S&P, pues generalmente son volátiles, ¿no? Y están muy relacionados a las narrativas del momento, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial. Oye, va a cambiar el mundo, va a haber muchísima lana alrededor de eso, las expectativas de largo plazo son altas, entonces la evaluación tiende a crecer. En el momento en que se desinfle esa narrativa, pues entonces esas expectativas de largo plazo pues van a tender a hacerse más pequeñas y por lo tanto los índices van a bajar y las acciones van a bajar, ¿no? Sí. Entonces, esa narrativa, esas expectativas que muchas veces se convierten en irracionalidades, ¿no? Tienden a jugar un papel bien importante en el valor de una acción, ¿no? De hecho, tan importante como, o sea, el promedio es 45%, pero por ejemplo, en la burbuja del .com, las expectativas de largo plazo llegaron a valer casi 70% de la evaluación, ¿no? Ok. Eso ya está muy inflado, ¿no? Estás poniéndole mucho peso en tus expectativas de largo plazo. Y eso, pues, obviamente hace que las acciones se inflen, ¿no? Cuando las expectativas bajan, pues, las acciones van a tender a reducirse y vas a perder lana. Entonces, juega un papel bien importante esas expectativas de largo plazo, Sí. ¿no? De hecho, Keynes tiene una frase muy interesante al respecto. Lo que dice es que el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente, ¿no? Y lo que te está intentando decir es, Sí. esa irracional y esa irracionalidad y esas expectativas pueden durar más de lo que uno podría pensar. Otro ejemplo es Greenspan en los 90s, ¿no? Greenspan sale en el 95, 96 a decir,
el mercado está presentando una exuberancia irracional, ¿no? Las valuaciones están muy elevadas, bla, bla, bla. Hablando de la burbuja.com, Sí. la burbuja.com Sí. tronó hasta bien entrado el 2001, ¿sí, no? Es decir, Greenspan ya había identificado que las expectativas estaban altas, que había irracionalidad en el mercado, y esa irracionalidad continuó 5 años más, ¿no? Entonces, o sea, además de las valuaciones, que vamos a hablar de ellas más adelante, ¿no? Ya estamos más hablando del terreno conductual, ¿no? Poder identificar esa irracionalidad, poder identificar lo que está haciendo el mercado y esas narrativas que está haciendo el mercado, es también bien importante para poder saber qué tan riesgoso es invertir o no en el mercado en este momento. Que creo que por eso, y es importante mencionarlo ahorita, siempre es importante trabajar de la mano de un experto, ¿no? Porque muchas veces podrías dejarte llevar por lo que ves en fuentes de información o en noticias, sin entender, y yo no tenía el dato de que ese 45% fueran expectativas e irracionalidad. Trabajar de la mano de un asesor financiero o de un profesional te ayuda a identificar ese 45% y a lo mejor tomar decisiones un poquito más objetivas, ¿no? Exacto. Bien, entonces cuando hablamos también del riesgo, más hablando de la parte específica, del riesgo específico, estamos hablando de cómo se maneja la empresa. Uno de los aspectos más importantes es la salud financiera de la empresa, ¿no? Que cómo están sus libros, cómo está su estructura de capital, qué tanto está generando en ingresos, etcétera, etcétera, cuáles son sus costos. Eh, Esto lo podemos nosotros resumir en lo que conocemos como el análisis financiero. Pues sí, análisis, o sea, te metes a ver los números de la empresa y los comparas contra su historia, ¿no? Oye, ha mejorado su margen, ha mejorado su utilidad, ha mejorado su rotación de inventarios, hay un chorro de múltiplos que puedes voltear a ver y que puedes comparar de manera histórica para ver cómo se ha desempeñado la empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Y puede ser ese mismo comparativo también con sus pares en el mismo sector o en la misma industria, ¿no? O sea, no solo puedes, tienes que Tienes hacer que, eso, ¿no? Y tienes que hacerlo contra pares o sea, contra efectivamente sus pares. O sea, luego no es válido comparar, por ejemplo, una minera con un aeropuerto. ¿Por qué? Porque son modelos de negocios bien distintos, sus drivers económicos son bien distintos, ¿no? Entonces, al final del día, que un múltiplo o que algo que estés comparando de una empresa lo compares con otro sector, no te está diciendo nada, ¿no? Generalmente o sea, mineras las tienes que comparar contra otras mineras, aeropuertos contra otros aeropuertos, ¿no? Automotrices contra otros automotrices, ¿no? Y ese comparación relativa te ayuda a entender si el activo que estás viendo está caro o barato, si se está comportando como el sector. Ojo, que de repente no se comporte como el sector no necesariamente es malo, correcto. ¿no? Puede ser una empresa que es punta de lanza, que está cambiando su modelo de negocios para hacerlo más rentable, etcétera, etcétera, y pues se separa del sector. Y entonces podremos ver después que el sector se va homologando a esta nueva empresa, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces se está separando del promedio porque está haciendo mal las cosas. Y entonces hay que también saber discernir de si esa separación es una separación positiva o es una separación negativa, ¿no? Pero sí te ayuda a entender la dinámica de cada empresa respecto a su sector. Entonces hacemos ese análisis financiero para poder entender cuál ha sido el desempeño histórico de la empresa, lo comparamos con sus pares y luego ampliamos la foto un poquito más para hacer lo que se conoce como el análisis fundamental, en donde además de estudiar la parte financiera de la empresa, también empezamos a hablar de su entorno, factores macroeconómicos, cómo está la oferta y la demanda dentro de su sector, si la gente quiere ese producto o ya se está, como hablabas ahorita del papel para el periódico, si ese producto ya se está volviendo obsoleto o está siendo reemplazado por otro tipo de producto o servicio. Este análisis fundamental entonces nos da una foto más completa de cuáles son las perspectivas de esta empresa a futuro, ¿no? Exacto. Y después tienes otro tipo de análisis que en lo personal a mí no me gusta, pero que mucha gente lo hace, Sí. que es el análisis técnico, ¿no? Que tiene cierta razón de ser, ¿no? O sea, sobre todo para momentos de entrada en un activo, ¿no? Pero si eres un inversionista a largo plazo, pues el análisis técnico no debería pesar tanto. Platícanos un poco de qué es el análisis técnico. El análisis técnico, en esencia, es intentar analizar gráficas Ujú. para buscar patrones y aprovechar estos patrones
para ver cuándo una acción va a subir o cuándo va a bajar. Pero esos patrones se basan en el precio de la acción, ¿correcto? En el precio de la acción. Y el precio histórico. Exacto. ¿Ok? Exacto. A ver, las distintas teorías del mercado, de la eficiencia del mercado, dice que si el mercado tiene cierto nivel de eficiencia, ni siquiera tiene que ser muy eficiente. Si el mercado tiene cierto nivel de eficiencia, el análisis técnico no funciona, ¿no? Y en ese sentido, se me hace mucho buscar, o sea, es muy común en el ser humano estar buscando patrones en todo lo que hacemos. En las nubes, en figuras que salen en el pan tostado. Sí, ¿no? Sí. O sea, es algo que solemos hacer, ¿sí, no? ¿Por qué no buscar patrones en las gráficas? El problema es que muchas veces esos patrones son patrones falsos, que te dan esta idea o esta certeza de que estás haciendo bien las cosas cuando en realidad, pues no, ¿no? Entonces, algunos indicadores técnicos podrían tener algo de relevancia, podrían funcionar, pero la verdad es que a nivel personal no me gustan, los uso poco, pero a ver, muchas personas lo usan, y si luego muchas personas lo usan, pues pueden volverse relevantes, ¿no? Se vuelve una especie de profecía autocumplida, que si todo el mundo dice que va a hacer algo y lo termina haciendo, pues es muy fácil predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando hablas ahorita de este análisis técnico, mencionabas la eficiencia del mercado. Y hablas de distintos grados de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia del mercado, estamos hablando de qué tan rápido el mercado refleja la información de un activo en el precio, ¿correcto? Correcto. No me gustaría meterme en ese tema porque creo que nos da para otros 20 minutos. Okay. ¿No? Un episodio de eficiencia del mercado, que creo que podría salir pronto. Pero mencionarlo ahorita porque hablabas del análisis técnico, de que la eficiencia va a reflejar esa información en el precio, dependiendo del mercado en el que estés, esos precios pudieran tener oportunidades o no, ¿sí? Y entonces es un tipo de análisis completamente distinto. Nosotros nos enfocamos un poquito más en el análisis financiero, el análisis fundamental, para realmente tener una idea de cómo está posicionada la empresa de cara al futuro, ¿no? Exacto. Buenísimo. Perfecto, pues con eso creo que abordamos los temas que teníamos planificados para este episodio. ¿Algo más que quieras añadir, mi estimado Luis? Pues no, a ver, al final del día, el riesgo es uno de los elementos como más relevantes al momento de tomar una decisión de inversión. Sí. No solamente hay que buscar el rendimiento, ¿no? Siempre hay que estarlo emparejando con el riesgo. Pues a manera de cerrar nada más, el riesgo de las acciones proviene de 3 lugares: de la empresa, del mercado y del comportamiento humano. Existen ciertas herramientas que podemos emplear para poder aproximar cuál pudiera ser los prospectos de la empresa de cara al futuro, pero siempre es importante ejercer rigor en ese análisis, ¿no? Y no dejarnos llevar por tendencias o por emociones o por lo que los demás estén haciendo, ¿no? De acuerdo. Buenísimo. Pues con eso cerramos entonces el cuarto y último capítulo dedicado al riesgo. Como bien mencionas, vamos a ahondar un poquito más en algunos temas relacionados, pero por el momento creo que es todo sobre el riesgo. Muchísimas gracias, mi estimado Luis. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Finanzas desde cero, un podcast en español de Franklin Templeton, México.